Hoy vamos a hablar sobre nuestro caso clínico de dorso y tórax y nuestro grupo está conformado por Sara Gasca, Isabela Granobles, Luis Felipe Ramírez, Laura Toro y María Lucía Velázquez. El tórax se compone de la cavidad torácica y la pared torácica. La pared torácica se compone principalmente de huesos y músculos. Entre los huesos se encuentra el esternón con el manubrio, cuerpo y procesos sifoides. A cada lado encontramos 12 costillas que se articulan posteriormente con las vértebras torácicas y anteriormente los cartílagos costales de las costillas 1 a 7 se articulan con el esternón. Los cartílagos costales de la 8 a la 10 se articulan con el margen inferior de los cartílagos costales superiores y finalmente la 11 y la 12 no se articulan con ninguna estructura, por lo tanto las llamamos costillas flotantes. Entre los músculos se encuentran los transversos torácicos, los subcostales y los intercostales, externos, internos e íntimos. Durante el proceso de inspiración, todos los músculos se contraen, mientras que en la expiración todos se relajan. La cavidad torácica se compone de cavidades pleurales que envuelven los pulmones a cada lado y medialmente se encuentra la zona del mediastino, que se divide en anterior, posterior, medio y superior. El mediastino alberga estructuras anatómicas muy importantes, como los grandes vasos sanguíneos, el corazón y la tráquea. La circulación de sangre en nuestro cuerpo se divide en la circulación mayor, que se encarga de la circulación sistémica, y la sangre oxigenada sale del ventrículo izquierdo del corazón, llega a todas las células del cuerpo y retorna poco oxigenada al atrio derecho. Circulación menor es la circulación pulmonar y la sangre poco oxigenada sale del ventrículo derecho del corazón, llega a los pulmones y retorna oxigenada al atrio izquierdo. Para la descripción del caso, se tuvieron en cuenta los criterios de la Alicia. Esto refiere a la antigüedad, localización, irradiación, carácter, intensidad, atenuantes y agravantes del dolor del paciente. Sin embargo, la descripción del dolor podría ser mucho más específica y completa para poder tener en cuenta todos los síntomas del paciente. El paciente es un niño de 13 años en quien se observan rasgos fenotípicos o rasgos físicos observables poco comunes. El paciente está taquicárdico, lo que significa que hay un aumento en la frecuencia cardíaca por encima de lo normal. Taquipnéico, es decir, con un aumento de la frecuencia respiratoria, y cianótico, que tiene coloración azulada en la piel. El paciente presenta un cuadro de 8 días de evolución de disnea leve, es decir, dificultad respiratoria leve, con secreciones nasales cristalinas, tos, cefalea y fiebre, que solo mejoró con acetaminofén y loratadina. Durante el día presentó dolor torácico fuerte y súbito, de predominio derecho, tos seca y hemoptosis, o sea que expulsa sangre por la boca. La madre menciona que ha estado 2 veces embarazada, no ha tenido parto, tuvo un aborto, tuvo diabetes gestacional de tipo 2 y su hijo nació por cesárea. El paciente tiene como patología miopía, para lo que utiliza lentes, y tiene antecedentes familiares de diabetes por parte de los abuelos maternos y una enfermedad hereditaria que se desconoce por parte del padre. En el examen físico del paciente se encuentra que la cabeza está normoencefálica, es decir, de tamaño normal, las pupilas están isocóricas y reactivas, es decir, que reaccionan a la luz con normalidad. En el cuello no se palpan adenomegalias, es decir, un aumento normal del tamaño de los ganglios linfáticos, y no hay signos de ingurgitación yugular. En el tórax se evidencia marcado el pectus excavatum, se palpa disminución del frémito vocal y se encuentra hipertimpanismo. También hay disminución del murmullo vesicular, por lo que se puede estar interrumpido el paso del aire del campo pulmonar derecho. Se ausculta un soplo diastólico grado 3 en el foco aórtico, pero hay ruidos cardíacos rítmicos irregulares. En el abdomen es blando, depresible, sin sensación de masas a la palpación, peristaltismo presente, y en las extremidades son móviles, sin edemas, con pulsos periféricos presentes y reflejos osteotendinosos sin alteraciones. Los reflejos osteotendinosos son un reflejo profundo cuyo estímulo consiste en el brusco estiramiento de un músculo que se obtiene al golpear su tendón, pero en el paciente se observa tolicoestenomelia, que es un trastorno humano, es decir, que las extremidades son anormalmente largas, con masa muscular disminuida. Hay aracnodactilia, es decir, anomalía en donde los dedos son anormalmente largos y delgados. Hay signo de Walker-Murdoch. Se encuentra dolor a la movilización articular en codos y rodillas, sin edema, es decir, hinchazón por acumulación de líquidos en el espacio extracelular o intersticial. No hay signos inflamatorios y está orientado en tiempos, lugares personas. Con respecto a los signos vitales, está la frecuencia cardíaca de 105, la frecuencia respiratoria de 24, la tensión arterial de 100/70, la temperatura corporal de 36,5, el peso de 55,
la talla de 1,72 y el percentil de 97. El percentil son los límites de peso y talla. Y a mano derecha de la diapositiva encontramos donde está el peso y la talla adecuada dependiendo de la edad, por lo que podemos concluir que el paciente tiene un peso y una talla elevada a lo normal. No vamos a hablar de la relación de los hallazgos clínicos con la anatomía. Primero vamos a hablar sobre el mediastino medio. El mediastino medio está limitado anteriormente por el mediastino anterior, posteriormente por el mediastino posterior. En él podemos encontrar el corazón in situ, los grandes vasos, parte del nervio frénico y está limitado por un saco fibroso llamado pericardio. En él podemos encontrar el corazón, que está recubierto por un pericardio cerebroso en su lámina parietal. Este corazón es donde se bombea la sangre y se recibe la sangre desoxigenada para que sea oxigenada otra vez. Está compuesto por la valva aorta, la arteria aorta, la vena cava superior, la vena cava inferior, las venas pulmonares derechas e izquierdas y la arteria pulmonar, una cara pulmonar y una cara external. Es importante evaluar y saber los conceptos y las relaciones con el pulmón. Entonces, los pulmones están ubicados en los espacios pleuropulmonares a los lados de los mediastinos y están cubiertos por una pleura. La pleura va a tener dos láminas, una que es la lámina parietal que se encuentra en todo el borde externo, no está directamente pegada a lo que son los pulmones, sino a la reja costal que los van a proteger. Y está la pleura visceral, que es la que está firmemente adosada a los pulmones y va a tener su misma irrigación y su misma inervación. También los pulmones, la pleura va a ser mucho más grande que los pulmones para poder que en la respiración estos pulmones se puedan extender. En este de acá encontramos lo que es el receso costomediastínico y en este lado de acá encontramos lo que es el receso costodiafragmático. Son recesos que si por algún motivo llenan de líquido, cubren todo lo que es este espacio de la pleura, impidiendo que los pulmones se puedan expandir, ocasionando que estos por ende colapsen. La irrigación en la parte cervical y costal va a estar irrigada por las intercostales, en la parte mediastínica va a estar irrigada por las mediastínicas de la aorta torácica y en la parte diafragmática va a estar irrigada por las frénicas superiores de la arteria torácica. Y la pleura visceral va a tener la misma irrigación de los pulmones. Estas va a estar dadas en el lado derecho, por lo que es la arteria bronquial derecha, que viene siendo la tercera intercostal posterior, y la arteria bronquial izquierda, tanto superior como inferior, la pleura visceral y los pulmones, su inervación va a estar dada por lo que es el plexo pulmonar, que está compuesto por el nervio vago con inervación simpática, y los simpáticos, que son del tronco simpático y van a pues dar inervación a lo que es la pleura y los pulmones. Los pulmones en su cara mediastínica de T5 a T7 va a tener un espacio que se llama el ilion y dentro de ese espacio va a estar algo sumamente importante que es la raíz del pulmón. La raíz del pulmón son las estructuras que van a salir o van a entrar del pulmón. Tenemos los bronquios, los nervios, la arteria pulmonar y las venas pulmonares. Para el primer diagnóstico, posiblemente un hemoctoras. Podemos asociarlo con el síndrome del trastorno del colágeno, que es una enfermedad de los trastornos autoinmunes, va a atacar los propios tejidos del cuerpo, especialmente en este caso van a ser los vasos sanguíneos que van a debilitarlos y van a ser susceptibles a que se rompan. En este caso, gracias a este síndrome del trastorno del colágeno, algún vaso se pudo reventar, lo que ocasiona que esta sangre se vaya hacia la cavidad pleural, como anteriormente lo había dicho. En la pleura se pueden llenar esos recesos tanto diafragmáticos como de mediastínicos, se pueden llenar de este líquido que en este caso es la sangre y por tanto puede causar un hemotórax. Signos que nos hacen concluir que puede ser esto es la fiebre, la astenia, el dolor que siente, el dolor generalizado. Como vemos en esta radiografía desde una vista posterior anterior, vemos un derrame pleural en el lado derecho. Encontramos un patrón respiratorio asimétrico de una disminución del movimiento del hemitórax derecho. También vemos una disminución del frémito vocal, que es una vibración de la pared torácica cuando el paciente habla. También encontramos un hipertimpanismo que corresponde a un aumento del aire
atmosférico o de gas que en otro orden o en las vísceras huecas o en la cavidad libre del peritoneo. Nos encontramos con un murmullo vesicular disminuido, lo que puede llevar a que el pulmón el sonido sea muy pobre porque el aire es muy mal conductor. Entonces, por ende, filtrará progresivamente las distintas frecuencias, llegando a la auscultación al nivel torácico, pues ese murmullo disminuye. Segundo posible diagnóstico es una insuficiencia aórtica debido al soplo grado 3 en el foco aórtico. Este se produce por una dilatación del anillo fibroso que cubre las válvulas cardíacas y hace que no se cierren adecuadamente porque no está bien el contacto que hay entre ellas y esto hace que se devuelva la sangre que ha sido expulsada en cada latido. Para explicar mejor esto, vamos a explicar brevemente un poco sobre las válvulas. Está valva pulmonar, está la valva aórtica, la valva tricúspide y la valva bicúspide. Sobre la valva pulmonar cuenta con 3 válvulas semilunares, una derecha, una izquierda y una anterior. Estas, cuando las válvulas semilunares se abren, la valva también se abre y significa que está en sístole. Y cuando la valva y las válvulas están cerradas, está en diástole. Sobre la valva aórtica, esta también tiene 3 válvulas semilunares, una derecha, una izquierda y una posterior. Dentro de los senos están los orificios de la arteria coronaria derecha y permite el paso de la sangre a la arteria coronaria. Y cuando está en sístole, la valva y las válvulas se abren y pasa la sangre y cuando está en diástole se cierra. Este cuenta con 4 anillos fibrosos y 2 trígonos fibrosos. Consideramos que esta insuficiencia podría tener complicaciones sistémicas de forma aguda. En este caso, el corazón lo compensa generando una hipertrofia excéntrica y concéntrica, lo que significa que el músculo cardíaco se vuelve más grueso para compensarlo, pero este tipo de compensación genera un aumento en la fuerza contráctil del corazón, lo que puede hacer que aumente las presiones en el aurículo izquierdo y puede generar problemas pulmonares. Por esta razón consideramos que esto afecta a la circulación mayor y menor. En la mayor, ya que el sistema de venas pulmonares tiene que vencer una fuerza mayor para poder llegar hasta el corazón y por eso es necesario tener en cuenta que el síndrome de Marfan o la miocardiopatía dilatada hipertrófica podría darse por la diabetes de la mamá y todos estos son tomados como factores de riesgo para este tipo de patología cardíaca. El diagnóstico que decidimos es el síndrome de Marfan y decidimos que este es un diagnóstico posible porque Germán tiene, como ya mencioné, el pectus excavatum, tiene miopía, tiene una escoliosis dorsal derecha, tiene neumotórax, tiene aracnodactilia, que es cuando los dedos son muy largos y delgados, tiene el signo de Walker-Murdoch positivo y tiene dolicoestenomelia, que es cuando las extremidades son abnormalmente largas. Y aquí podemos ver una foto del pectus excavatum. Bueno, el diagnóstico más apropiado es una hemotora causada por el síndrome de Marfan. Esa enfermedad hace un daño a los vasos sanguíneos, principalmente las arterias que son las que llevan la sangre oxigenada. Puede causar un rompimiento de un vaso y eso puede generar una filtración de sangre a la cavidad pleural, conocido como derrame pleural. Llega a comprimir los pulmones y afecta la respiración, generando disnea y pleuresia. Tratamientos más apropiados para el hemotórax es una toracostomía cerrada, como podemos ver en todas estas imágenes. La toracostomía se empieza cuando se inyecta una anestesia local, luego se hace una incisión que se hace en el espacio intercostal 5 o 6, luego con un hemostato se abre un poco el espacio y luego se inserta el dedo para poder ubicar el borde superior que marca el límite inferior del espacio intercostal. Luego se inserta el tubo de tórax a través de la pared lateral del tórax por la línea axilar media y en la cavidad pleural con el fin de poder drenar la sangre o el aire que está en ese espacio. El tubo se deja puesto y queda sujeto durante varios días para poder drenar lo que esté causando que el pulmón esté colapsado, para poder que se expanda y el paciente pueda respirar. Los espacios intercostales son más amplios en la parte anterior del tórax. Los vasos y nervios intercostales corren por el borde inferior costal, encontrándose estos en la mitad del espacio intercostal a nivel de la línea axilar posterior. Por eso es importante que no se haga la incisión a este nivel, que aumenta el riesgo de la lesión del paquete vasculonervioso. La posición del diafragma también debe tomarse en cuenta, ya que se encuentra a unos 3 a 5 centímetros por encima del nivel que aparece en la radiografía de tórax. Entonces, por eso se hace en este nivel la toracostomía cerrada. Esta actividad nos gustó mucho, trabajo en equipo, y es muy importante considerar que este paciente va a tener que
cuidarse el resto de su vida, ya que el síndrome de Marfan es una condición crónica que no tiene cura. Él va a tener que estar con sus medicamentos y ir a citas médicas y estar monitoreado el resto de su vida, ya que es muy posible que vuelva a tener otro episodio cardiovascular como el que lo llevó a ir al hospital.